Revelado, anciana pobre es excluida de primera clase en un avión por una azafata sorprendente. Doña Clara, de 75 años, embarcaba un sueño que había cultivado durante más de una década. La pequeña bolsa de mano que llevaba era el símbolo de sus sacrificios, un frágil acumulado de ahorros dedicados a visitar a Luis, su único hijo, que había cruzado la frontera en busca de un futuro mejor. Sin embargo, mientras caminaba por el pasillo del avión, su corazón se detuvo cuando una azafata con una sonrisa helada la interceptó. «Lo siento, señora, pero usted debe dirigirse a clase económica», dijo la joven con un tono despectivo, como si las arrugas de doña Clara hablaran más de su historia que cualquier palabra. El cosquilleo de la emoción se desvaneció, y un nudo se formó en su garganta. ¿Acaso no había trabajado lo suficiente? ¿No era su amor por su familia válido en cualquier clase? La mirada despreciativa de la azafata la atravesó como un dardo, y sintió como las sombras de la humillación la rodeaban. Tomó un profundo aliento, intentando aferrarse a la dignidad que había cultivado a lo largo de su vida, pero el peso de la exclusión le desgarraba por dentro. Al ubicarse en su asiento en clase económica, rodeada de rostros indistintos, Clara sintió que las lágrimas amenazaban con escapar. Pero en su pecho, una llama de determinación comenzaba a resurgir. ¿Por qué debería permitir que el juicio ajeno definiera su valor? En ese instante, sintió que el mundo que la rodeaba iba más allá de las apariencias y de las clases sociales. La vida, con todas sus imperfecciones, era igualmente digna. Sus pensamientos se agolpaban en su mente, mientras un aire pesado de frustración llenaba el ambiente. Así, como un murmullo distante, las historias de otros pasajeros comenzaron a mezclarse con sus propios pensamientos. Una madre soltera que luchaba por sus hijos, un joven que se esforzaba por romper el ciclo de pobreza en su familia, cada voz resonaba en su interior, urgiéndola a levantarse por lo que era. ¿Estaban todos allí para buscar la misma libertad, a pesar de sus diferentes historias? Las miradas y murmullos a su alrededor empezaron a cambiar, desvelando la incomodidad que generaba la injusticia que acababa de presenciar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero la tensión crecía. Doña Clara, sintiendo su pecho apretarse, percibió cómo su situación comenzaba a despertar una chispa en los demás. Un hombre se levantó, rompiendo la norma, y ofreció su asiento. Su gesto, un reflejo de solidaridad, iluminó un camino interrumpido por la exclusión. Las miradas cambiaron, y el murmullo en el avión se convirtió en un coro de apoyo. ¿Qué estaba sucediendo en ese instante? Clara sintió que su espíritu se elevaba, mientras un aire de transformación empezaba a tomar forma en medio del vuelo. A medida que la ovación comenzaba a crecer, Clara se encontró atrapada en un torbellino emocional. A su alrededor, la azafata, despojada de su aire prepotente, se sintió subyugada ante el movimiento colectivo que parecía remontar vuelo. La incomprensión se convirtió en un dilema moral, cuestionando lo que había considerado normal en su trabajo. La vida de Doña Clara se convirtió en un símbolo poderoso, y el avión, que surcaba los cielos, ahora se transformaba en un escenario de lucha por la dignidad. Justo en ese momento, el altavoz anunció algo imprevisto, cortando la atmósfera cargada de emoción y dejando a todos en suspenso. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a mirar para descubrir el valor esencial de las personas? Una voz grave resonó en el altavoz, sacudiendo a los pasajeros de su conmoción. Se pide la atención de todos los pasajeros.
Les informamos que hemos tenido un problema técnico que requiere su comprensión y paciencia. Su seguridad es nuestra prioridad. Doña Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La situación, que ya era tensa, podía volverse aún más complicada. Miró a su alrededor y vio rostros nerviosos, pero también detectó la chispa de camaradería que había surgido momentos antes. Con el corazón acelerado, Clara recordó su vida llena de obstáculos que había enfrentado con determinación. Desde su infancia en un pequeño pueblo hasta su arduo trabajo en la fábrica, siempre había sabido que debía levantarse, no dejarse pisotear. Pero esta vez era diferente, ya no era solo su dignidad lo que estaba en juego, sino una especie de hogar hecho de conexiones humanas. La incomodidad que había sentido al inicio ya no le parecía aislante. Era el inicio de una transformación. Sin pensarlo, se volvió hacia los pasajeros a su alrededor. Quizás no todos tengamos un título o una posición en la sociedad, pero todos compartimos historias, empezó, su voz resonando con una mezcla de vulnerabilidad y poder. Siempre nos dicen que una clase define nuestro lugar, pero no es la clase la que nos hace valiosos. Es lo que llevamos en nuestro corazón. ¿Quién está realmente dispuesto a defender eso ahora? Un murmullo de aprobación recorrió la cabina, y Clara sintió como el aire cambiaba, como si la atmósfera pesada se volviera más ligera. La tensión, que parecía cortar como un cuchillo, fue reemplazada por un sentido de unidad que no esperaba. Gradualmente, otros comenzaron a compartir sus propias luchas, convirtiendo el espacio en un reducto de afirmaciones. Clara se dio cuenta de que probablemente había más fuerza en su voz de lo que había imaginado. Cada palabra resonaba no solo dentro de ella, sino en los otros. En sus corazones comenzaba a surgir la idea de que podían, juntos, desafiar el rechazo. En ese instante, comprendía que aún había camino por recorrer, pero cada pequeño paso la acercaba a un lugar donde podía abrazar su valor sin dudar. Sin embargo, su reflexión se vio interrumpida cuando la azafata, ahora visiblemente nerviosa, se acercó a ella. Había algo en su mirada, una mezcla de culpa y respeto. Señora, sé que esto ha sido difícil. Quería disculparme, no fue mi intención ofenderla. Clara sintió un torbellino de emociones. La reacción de la azafata era una invitación a un diálogo, pero ¿qué estaba en juego? Aquí había una oportunidad para reflexionar sobre el verdadero poder, sin perder la oportunidad de hablar con sinceridad. Sin vacilar, respondió, te entiendo, mi niña. No es solo mía esta lección, es para todos nosotros. La dignidad humana no debe ser medida por lo que aparentamos. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecer, reflejando en su interior un cambio inminente. Las palabras de Clara habían hecho eco, y se sintió vista, escuchada. Sin embargo, algo inopinado sucedió de nuevo en el altavoz, cortando su momento. Lamentamos informar que hemos encontrado un problema serio, necesitaríamos la ayuda de todos para resolverlo. El tono grave transmitía seriedad, casi como un eco del mensaje de Clara. Mientras todos contenían la respiración, Clara sintió que la vida la había llevado una vez más al borde de una revelación. ¿Hasta dónde se extendería su viaje en estas alturas? Dentro de ella, la chispa que había encendido no solo deseaba cambiar su historia, sino también el rumbo del resto. Pero el verdadero desafío recién comenzaba, y en medio de esa incertidumbre, se preguntaba cuánto de su dignidad y determinación estaría dispuesta a arriesgar en esta nueva dirección. La tensión en la cabina se palpaba. Clara sintió cómo la adrenalina corría por sus venas, y con ella, una determinación renovada. En medio del caos, se encontraba en el umbral de no solo afrontar su propio viaje, sino de cultivar la fuerza colectiva que había comenzado a emerger entre los pasajeros. ¿Qué tipo de ayuda necesitan?, preguntó Clara, su voz resonante llevada por un nuevo propósito. La azafata, aún visiblemente nerviosa, dudó antes de responder. Necesitamos que cada uno siga las instrucciones que se darán.
El piloto está intentando estabilizar la situación, pero requerimos cooperación. A medida que la azafata hablaba, Clara se dio cuenta de que su respuesta inmediaba la voluntad de contribuir. Esto no era un momento de desesperación, era un llamado a la acción. Las palabras de la azafata despertaron algo en los pasajeros. Clara pudo observar cómo se alzaban las manos, dispuestas a participar. Aquella era la prueba definitiva, un desafío a la apatía que a veces podía consumir a las personas en situaciones adversas. Era, al fin y al cabo, el momento que había solicitado, comprobar no solo su valía personal, sino el impacto colectivo. Pero, ¿cómo podrían colaborar sin perder el rumbo? Respiró profundo, procesando las emociones que latían en su interior. La falta de control sobre el entorno la motivaba a buscar soluciones. Se acercó a un grupo de jóvenes en el fondo del avión, quienes estaban tan nerviosos que apenas podían sostener los teléfonos móviles en sus manos temblorosas. Ustedes tienen que ayudarse entre sí. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar. ¿Quién puede tomar un papel más activo? Quizás podamos organizar lo que necesitamos hacer, como un equipo. Entre ellos, un joven se adelantó, visiblemente entusiasmado. Puedo tratar de coordinar a los demás para mantener la calma, pero necesito que alguien me apoye. Clara sintió cómo su corazón se llenaba de esperanza. Había algo más allá de su propia valentía, ahora se trataba de empoderar a otros para seguir construyendo ese lazo comunitario basado en la empatía. Excelente, tú liderarás la comunicación. Si trabajamos juntos, seremos más fuertes. Yo me encargaré de hablar con la azafata y el piloto para entender exactamente en qué podemos ser útiles. El despacho de las acciones empezaba a fluir, y con cada paso que daba, Clara sentía que recuperaba no solo su valor, sino que también se conectaba con otros en esa lucha común. Entraron en una sinergia que antes no existía, ella se convirtió en la voz que canalizaba no solo su propio viaje, sino el de todos los presentes. Mientras el piloto daba instrucciones a través del altavoz, Clara tomó nota mental de cada palabra clave. Aquello era un ejercicio de cooperación que iba más allá de la simple respuesta a un problema técnico, era una oportunidad para redescubrir la humanidad en situaciones difíciles. Comprendió que cada acción contaba, cada gesto importante. Su trabajo era fomentar el diálogo, la fortaleza y el valor que emergía de las historias compartidas. Sin embargo, las noticias que llegaban del piloto se tornaron más graves. El problema puede requerir un aterrizaje forzoso si no logramos estabilizar la aeronave. Les pedimos a todos que se preparen para acatar instrucciones adicionales. La incertidumbre volvía a aumentar, pero Clara, en su interior, comprendió que ese desafío requería la mayor de las fortalezas. La pregunta no era solo si sobrevivirían, sino cómo transformarían esa experiencia en algo significativo. Era el momento de demostrar que la dignidad, impulsada por la unidad y el valor, era el verdadero destino al que anhelaban llegar. ¿Sería capaz de lidiar con las nuevas realidades que se avecinaban mientras luchaba por mantener el vínculo que acababa de florecer? En su mente retumbaba la pregunta, ¿quién sería el verdadero líder en esta travesía inesperada? La respuesta podría ser el impulso para dar un paso decisivo hacia su destino. La voz del piloto se mezclaba con el murmullo inquietante de los pasajeros que comenzaban a aceptar la gravedad de la situación. Clara se sintió abrumada por un torrente de emociones, la adrenalina empujando sus límites y, al mismo tiempo, instándola a seguir adelante. ¿Tenía la capacidad de sostener la dinámica de liderazgo que había iniciado? No había tiempo para dudas, solo para decisiones. Su mente se centró en el pequeño grupo de jóvenes a su alrededor. Había despertado algo en ellos, un sentido de responsabilidad compartida, pero la realidad se presentaba cada vez más amenazante. Clara sabía que mantener esa energía positiva requeriría un cuidadoso equilibrio. Quería evitar que el miedo se transformara en pánico y acudió a su experiencia en situaciones difíciles, aunque le pareciera insuficiente.
Mientras el piloto continuaba dando instrucciones, Clara se acercó nuevamente a la azafata, quien intentaba calmar a los pasajeros. ¿Qué más podemos hacer para ayudar?, preguntó, sus ojos fijos en ella, absorbidos por la intensidad del momento. La azafata le lanzó una mirada que mezclaba frustración y gratitud. El sistema de oxígeno puede activarse si la presión baja, pero solo si es absolutamente necesario. Lo peor que podemos hacer ahora es generar más caos. Clara comprendió la profundidad del desafío, y aunque se sentía como si estuviera caminando sobre un hilo, allí había una lección de gran valor en lo que la azafata había dicho. Entonces necesitamos que todos estén listos. ¿Podrías ayudarme a preparar a los pasajeros para esa posibilidad? La azafata asintió, y Clara sintió que una parte de su propósito comenzaba a consolidarse. Al regresar al grupo, Clara respiró hondo. El piloto ha mencionado que podría ser necesario usar las máscaras de oxígeno. Debemos estar preparados, pero también tenemos que mantener la calma, dijo, tratando de templar las voces nerviosas que se asomaban entre los pasajeros. La voz del joven líder se escuchó nuevamente. Vamos a dividirnos en grupos. Yo coordinaré las instrucciones para que todos sepan qué hacer al momento de necesitar las máscaras. La luz de la iniciativa brilló en sus ojos. Esa chispa resonó en Clara y le recordó que la fecha de su viaje no era solo una mera travesía física, sino una jornada hacia el autodescubrimiento. Mientras se movió entre los asientos, comenzaba a delinear los movimientos de su propio liderazgo. Cada acción era deliberada, cada palabra un intento de inspirar confianza. Sin embargo, la duda seguía acechándole. Podía sentir la presión del aterrizaje inminente unirse a su creciente responsabilidad. Fue en ese instante cuando una pasajera anciana, apartada en una esquina, soltó un sollozo casi inaudible. Clara se acercó con determinación. ¿Estás bien? La anciana la miró, sus ojos enrojecidos reflejaban una mezcla de miedo y vulnerabilidad. No tengo a nadie aquí, respondió, la voz temblorosa. En ese momento, Clara sintió el peso de sus valores. Tenía que decidir entre continuar con su papel de líder o dar paso a su empatía personal. Sin pensarlo, se sentó junto a ella, tomando su mano con ternura. No estás sola. Estamos aquí todos juntos, y eso es lo que importa. ¿Puedes ayudarme a calmar a los demás? Clara podía sentir el cambio en la atmósfera, un sutil entendimiento que validaba su papel no solo como líder, sino como humano. Mientras la anciana comenzaba a compartir sus temores con las personas que los rodeaban, un nuevo sentido de comunidad se tejía entre los pasajeros. Clara se dio cuenta de que había más que solo sobrevivir, se trataba de crear conexiones genuinas en la adversidad. Pero en su interior, la incertidumbre persistía. A medida que las turbulencias hacían vibrar el avión, Clara enfrentó el dilema de sus propios anhelos. ¿Podría seguir adelante si esa conexión se rompía en el momento más crítico? El aire se volvió aún más pesado, y Clara comprendió que la prueba estaba por llegar. Una frase resonó en su mente: el camino hacia el liderazgo verdadero se forja en el valor de enfrentar tanto a los otros como a uno mismo. Sin embargo, nada de esto la preparaba para el giro que estaba a punto de suceder. ¿Estaba dispuesta a arriesgar todo por los que ahora dependían de ella, incluyéndose a sí misma en la ecuación? La respuesta a esa pregunta podría cambiar su destino. Clara respiraba con dificultad, el aire del avión parecía volverse irrespirable a medida que su mente luchaba por equilibrar el caos que la rodeaba. La anciana a su lado comenzaba a abrirse, compartiendo historias de su vida, pero Clara se encontraba sumida en su propio mundo interno, cuestionando si tenía la fortaleza para seguir guiando a aquellos que la miraban ahora con esperanza. Dados los acontecimientos, donde cada decisión parecía significar la vida o la muerte, Clara tuvo que enfrentar su mayor temor, la posibilidad de ser vista como una fraudulenta líder.
No solo debía confrontar sus inseguridades, sino que ahora debía hacer frente al peso de una responsabilidad que nunca había buscado. La voz interna que la había acompañado a lo largo de su vida resonaba más fuerte que nunca, ¿que si no estás a la altura? Su mente, llena de dudas, empezó a dilucidar opciones. Clara se dejó llevar por una estrategia de autocuidado. Tomar aire profundo, contar hasta 10, desviar el foco de la inminente crisis a la necesidad de conectar con los demás. Era, de hecho, una estrategia que había aprendido en su desarrollo profesional al enfrentar conflictos en el trabajo, un enfoque que ahora tendría que aplicar en una escala mucho mayor. Voy a necesitar tu ayuda, dijo a la anciana, sintiendo que las palabras tenían el poder de empoderar a la mujer, pero también a sí misma. Lo que comenzó como un intento de apoyar a otra persona se transformó en un ancla. La anciana, animada por el gesto, asintió, y Clara sintió una chispa de fuerza al notar cómo su simple acción podía influir en los demás. Mientras la mujer comenzaba a hablar más, Clara vio a otros pasajeros empezar a reaccionar. Algunos se acercaban, escuchando atentamente, y en ese momento, el grupo se tornó en un espacio de intercambio. Había personas que compartían su ansiedad, sus historias, originando un hilo común que suavizaba la atmósfera hostil. Todos estamos juntos en esto, y cada uno tiene un papel que jugar, dijo Clara, alzando la voz para abarcar a todos. La fortaleza de un grupo reside en la habilidad de cada uno para permanecer firme. ¿Quién se ofrece para ayudar a organizar nuestra respuesta? Su pregunta surcó el aire, y para su sorpresa, varios se levantaron, dispuestos a colaborar. Clara se sintió extrañamente reconfortada. Se dio cuenta de que su papel como líder no era solo guiar, sino también abrir el espacio para que otros entregaran lo mejor de sí mismos. A través de estos intercambios, estaba formando una nueva identidad, no solo como una líder ante la adversidad, sino también como una facilitadora de la resiliencia colectiva. Sin embargo, quedaba un dilema candente. ¿Estaría actuando de manera egoísta al concentrarse demasiado en su crecimiento personal en lugar de lidiar con la crisis del avión? Esa pregunta brolló en su mente, llevándola a pensar en su valor como líder y persona. El verdadero desafío no se encontraba únicamente frente a ella, sino también dentro. Era un conflicto interno que no podía ignorar. Mientras dirigía una instrucción más, notó que la voz del piloto se volvía más firme, indicando que las turbulencias estaban a punto de intensificarse. La azafata, al borde de la desesperación, observaba a Clara con cierto aire de súplica. Necesitamos actuar ahora. Si seguimos así, no vamos a estar listos. No obstante, en sus palabras había un eco de vulnerabilidad que resonaba en el corazón de Clara. Esa situación no era únicamente una prueba de habilidad técnica, sino un auténtico reto emocional. Un acto de liderazgo se trataba no solo de tomar el control, sino de permitir que otros lo hicieran también, y es ahí donde podía encontrar su verdadero poder. La tensión en la cabina aumentaba, y Clara sintió como su propia ansiedad se entrelazaba con la de aquellos a su alrededor. Estaba lista para asumir las consecuencias de sus decisiones, pero ¿podría sostener la luz que había encendido en otros mientras lidiaba con sus propias debilidades? Los ojos de los pasajeros se concentraban en ella, y el verdadero reto estaba por llegar. ¿Podría ella sobrepasar sus límites y realmente convertirse en la líder que todos necesitaban? La agitación del avión se intensificó, y Clara se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentarse a sí misma y a la responsabilidad que había decidido asumir. Pero, ¿y si ese viaje interno la llevara a un descubrimiento terrorífico? La respuesta a esa pregunta se cocinaría en los pasillos de su mente, justo cuando el verdadero caos en el aire comenzaba a desatarse. Clara se tomó un instante para observar las caras alrededor de ella. La tensión era palpable y, a pesar del sereno rostro de la anciana a su lado, Clara percibía una tormenta emocional en cada pasajero.
La voz del piloto resonaba en sus oídos como un faro en medio de la neblina: debemos estar preparados para las turbulencias. La incertidumbre comenzaba a erosionar su determinación. Su voz interna, esa que le había servido de guía en su carrera profesional, ahora sonaba a un volumen ensordecedor: ¿y si no puedes controlar la situación? Sentía que su papel como líder se desvanecía, transformándose en un laberinto de dudas. La Imminent Crisis parecía un presagio del colapso personal que temía. Debo concentrarme en el presente, decidió Clara, poniendo en práctica el mindfulness que había aprendido en un curso sobre manejo del estrés. Se esforzó en mantener una respiración profunda y controlada, y dirigió su mirada hacia un grupo que acababa de formarse. Un hombre mayor estaba explicando al resto cómo podían asegurar mejor sus asientos, mientras una joven preparaba a los demás para que se sentaran firmemente. Esa acción coordinada le devolvió un poco de fe en la humanidad. «Eso es», exclamó Clara, sintiendo que una chispa de esperanza renacía en ella. A medida que más y más personas se unían para colaborar, comprendió que el liderazgo no solo era dirigir, sino también inspirar la acción conjunta. La idea de permitir que otros asumieran un rol protagónico en la crisis la liberó parcialmente de sus ansiedades. Sin embargo, una nueva batalla se desataba dentro de Clara. ¿Dónde quedaba su auténtico deseo de ser vista como una líder, si su éxito dependía de los demás? Aquel dilema la hacía cuestionar su identidad. ¿Realmente podrían verla como una figura de autoridad, o todo lo que habían hecho era una reacción a la urgencia del momento? Un silencio incómodo se extendió por la cabina cuando la azafata, notablemente inquieta, se acercó para pedir ayuda. «Por favor, necesitamos que se concentren», pidió, buscando en los ojos de Clara un rayo de seguridad. La joven había sentido la empatía de Clara por los pasajeros, y su súplica era un recordatorio de la fragilidad de su unidad. Clara se sintió abrumada. «¿Y si no puedo manejar esto?», se preguntó otra vez. Pero lo que seguía en su mente era una revelación: el caótico despliegue de emociones a su alrededor no era una señal de debilidad, sino de humanidad. Ella estaba allí para guiar, pero también para aprender y descansar en su vulnerabilidad. Esa conexión le dio valor. Como profesional, había luchado para encontrar su voz en un mundo donde el liderazgo se confundía a menudo con la imposición. Sin embargo, en ese momento, ser líder significaba aceptar la fragilidad y canalizarla hacia algo constructivo. «Está bien», dijo Clara, con una nueva firmeza en su voz. «Estamos en esto juntos. No puedo hacerlo sola, y nunca lo he hecho. Necesito su ayuda». Esa declaración resonó por la cabina, y el eco de su vulnerabilidad se convirtió en un punto de apoyo. En ese instante, todo parecía cobrar sentido. Clara entendió que su crecimiento personal no era algo que podría separar de la necesidad de los demás. De hecho, su mayor avance vendría no de controlar a los pasajeros, sino de cultivarlos como aliados. Mientras el avión atravesaba una intensa turbulencia, Clara enfrentó la más horrenda de sus dudas: ¿podía realmente aceptar la responsabilidad de ser vulnerable frente a todos? La pregunta quedaba flotando en el aire, como una advertencia de que el desafío apenas comenzaba. La siguiente sacudida del avión lastró el sutil liderazgo que había logrado establecer. Clara sintió un profundo escalofrío recorrer su espalda, cuando un estruendo resonó en el compartimiento. Era un recordatorio de que el peligro estaba lejos de disiparse. La pregunta ya no era solo cómo aceptar su vulnerabilidad, sino si podría manejar las consecuencias de ser vista, finalmente, tal como era. La sensación de inminente peligro se intensificó. La turbulencia, que había comenzado como una leve agitación, ahora se transformaba en un torbellino, sorprendiendo a muchos pasajeros que se aferraban a sus asientos. Clara vio cómo la anciana a su lado cerraba los ojos con fuerza, probablemente resguardándose de un pánico interno que ella misma todavía no había logrado conjurar totalmente.
Sin embargo, esta vez, en lugar de sentirse impotente, Clara sintió un remanente de resolución. La vulnerabilidad que había aceptado como parte de su liderazgo comenzaba a moldearse en una estrategia más activa. Se erguió en su asiento, agitando las manos para captar la atención del grupo. Por favor, escuchen, comenzó, sintiendo cómo las palabras salían con claridad a pesar del estruendo. Estamos aquí juntos, y eso nos da fuerza. Necesitamos permanecer calmados y ayudar a quienes nos rodean. ¿Quién puede ayudarme a repartir información sobre cómo asegurarse en los asientos? El ruido del avión apenas disimulaba algunas voces que se alzaban en consenso, y un par de hombres se ofrecieron para ayudar. Clara sintió que un flujo de energía positiva comenzaba a recorrer la cabina. Era como si su entonación hubiera encendido un reflejo de colaboración entre desconocidos. No solo estaba creando un impacto inmediato, sino que también sin darse cuenta, estaba convirtiéndose en una figura central que no solo lidiaba con su angustia, sino que la transformaba en una acción concreta. Mientras la turbulencia seguía sacudiendo el avión, Clara se sentó de nuevo, sintiendo que una calma profunda la envolvía. Había comenzado a descifrar que, a través del miedo y la incertidumbre, existía una oportunidad de aprender más no solo sobre sí misma, sino sobre cómo crear un entorno en el que los demás pudieran también florecer. El desafío era el mismo caos creciente que amenazaba con ahogar a todos, y su responsabilidad no era erradicarlo, sino usarlo como una plataforma para que emergieran nuevas cualidades. ¿Realmente puedo liderar en esta adversidad?, se preguntó, y la respuesta tomó forma al ver cómo los hombres comenzaban a comunicarse con quienes estaban detrás de ellos, mientras compartían recomendaciones sobre cómo hacer frente a la situación. Sin embargo, había otra pregunta acechante: ¿cuál es el riesgo de ser visto desde esta nueva perspectiva? En un instante, la conexión con cada rostro a su alrededor se convirtió en el telón de fondo para una nueva faceta de su liderazgo. No solo estaba intentando mantenerse a flote, sino que estaba despertando algo en su interior que había estado latente por mucho tiempo. La fortaleza no siempre se lleva puesta, a veces se desarrolla cuando más desprovistos estamos. Con cada intercambio y cada mirada ofrecida, Clara comprendía que su vulnerabilidad no era sinónimo de debilidad, sino un puente hacia el empoderamiento colectivo. Sin embargo, la siguiente sacudida, extrema y abrupta, hizo que algunos pasajeros gritaran y otros se cubrieran la cabeza. Clara sintió que la adrenalina se disparaba en su cuerpo. La bravura que había cultivado se confrontaba nuevamente con la cruda realidad del miedo. Es un momento decisivo, pensó. Mientras los mismos sentimientos de duda y temor intentaban asaltarla, Clara sabía que no podía permitir que la inseguridad le robara el momento. Abrió la boca para hablar, pero en su mente resonaba la urgente instrucción de la anciana: siempre hay que mirar hacia adelante. Tomando una respiración profunda, sintió como el aire llenaba su pecho con determinación. Había llegado el momento de enfrentar el verdadero miedo, no solo al desastre inminente que las sacudidas del avión prometían, sino el miedo a sentirse incapaz en un rol que solo ahora comenzaba a comprender. Con ese pensamiento, se preparó para encontrar su voz en medio de la tormenta. La pregunta que la perseguía ya no era si era capaz, sino si podía abrazar su responsabilidad como líder real, con todas sus complejidades. El destino del vuelo se entrelazaba con su propio camino de autodescubrimiento. Mientras los gritos resonaban y el avión se movía violentamente, Clara levantó la voz una vez más: necesitamos formar un círculo de apoyo. Ayudemos a quienes están en pánico. Esa decisión se sintió liberadora. Pero cuando las luces del avión comenzaron a parpadear, un nuevo desafío surgió en su horizonte. La pregunta no era solo sobre su capacidad de liderar, sino si los pasajeros estarían dispuestos a seguirla. ¿Y si la unidad se rompía en el momento más crítico? El futuro de todos, incluido el suyo, dependía de la respuesta grupal a su llamado.
La tensión en la cabina era ahora innegable, marcando el inicio de una nueva intersección entre su destino personal y el de aquellos a su alrededor. La voz de Clara resonó en el aire cargado de temor. Aunque algunos la miraban con desconfianza, otros comenzaron a moverse lentamente, formando un tenue círculo humano que, tal vez, no ofrecía la seguridad prometida, pero sí un sentido de comunidad momentáneo. Mientras el avión saltaba y vibraba, ella sintió que el acto de unir a los pasajeros era un reflejo de su propia batalla interna. Con cada respiración profunda, la angustia se transformaba en un propósito. Ustedes, aquí, dijo con un tono marcado por la urgencia, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Mire a su alrededor, podemos ser una red de apoyo. Observó a los hombres que, con cierta torpeza, asistían a una madre que intentaba calmar a su pequeño. En sus ojos, Clara encontró un deseo compartido de ser parte de algo más grande, de no ceder a la desesperación. Por primera vez, estableció contacto visual con el hombre que había estado justo frente a ella. De su expresión, Clara entendió que él también luchaba contra la inseguridad. Tú, dijo señalándolo, comparte una estirpe de calma. Cuéntale a esa mujer lo que hiciste para tranquilizarte. La solicitud fue extraña incluso para ella, pero la respuesta del hombre fue inmediata, casi instintiva. Se echó hacia adelante y comenzó a hablar con un tono suave y firme. Mientras el hombre hablaba, Clara sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Aquella era una oportunidad, no solo para sobrellevar la tormenta, sino para transformar un momento de crisis en un punto de inflexión. La vulnerabilidad que solía rehuir había dejado un espacio vacío, uno que su nuevo liderazgo comenzó a llenar. Poco a poco, los pasajeros comenzaron a intercambiar consejos y palabras de aliento. La atmósfera de la cabina, aunque aún tensa, comenzaba a cargarse de una energía diferente. En medio de todo, la anciana que antes había estado asustada ahora observaba con una mirada atenta. Clara recordó el destello de angustia en sus ojos cuando se trataba de mirar hacia el futuro. Sin embargo, el acto de liderazgo y conexión que había cultivado le ofrecía a Clara un propósito renovado. ¿Sería posible que también encontrara la fuerza en la debilidad de los demás? La turbulencia no se detuvo. Las sacudidas del avión continuaban desafiando la estabilidad de su grupo improvisado, y con cada movimiento, Clara redescubría su capacidad de respuesta ante el caos. Las preguntas que la habían atormentado antes se disiparon gradualmente. No se trata de la perfección, murmuró internamente, se trata de lo que puedo aportar en este momento crítico. Sin embargo, tras una caída particularmente pronunciada, Clara sintió un repentino silencio en la cabina, un vacío que hizo eco de su autoevaluación. La aflicción de un niño cercano estalló, y el rostro de la madre de pronto se tornó pálido. Clara sabía que la calma estaba a un fino hilo, y era ahí donde podría surgir su verdadero desafío. Voy a sostener el espacio, voy a ser el ancla, se prometió. Clara decidió acercarse a la madre y al niño. Podía hablarles, mostrarles que no estaban solos. Pero en ese instante, la voz de un miembro de la tripulación sonó en el altavoz, advirtiéndoles de una posible evacuación. El miedo que había comenzado a disiparse se reavivó con fuerza, más intenso que antes. ¿Y si todo se desmorona? ¿Y si no soy suficiente para mantener a todos unidos? Pensó, mientras su corazón latía con fuerza. La verdad de su liderazgo y su deseo de guiarlos chocando ahora con la inminente posibilidad del desastre. Se daría una oportunidad a sí misma. Aceptaría el desafío, no solo para liderar, sino para demostrar que el valor puede ser tan frágil como decisivo. Pero las palabras de la anciana retumbaban en su mente, y la pregunta que había comenzado a responder, ¿seré capaz de sostener a los demás?, se transformaba ahora en un eco de intriga, ¿y si en lugar de eso, ellos me sostienen a mí? La tensión se hacía palpable en el aire, y Clara se preparó para el acto definitorio que
Marcaría el rumbo no solo de su viaje, sino del destino de todos a bordo. ¿Serían capaces de unirse ante el desafío? Clara sintió que el aire se espesaba a su alrededor. La inminente evacuación emitida por la tripulación era como un disparo en un campo de batalla, y la batalla no solo era por la supervivencia, sino también por su identidad. El miedo deslizó sus garras en su pecho y desenmascaró una verdad incómoda: podría no ser la heroína que pensaba ser. Pero había algo más que la empujaba hacia adelante. Era un impulso profundo que provenía de una necesidad de ser auténtica, incluso en medio del caos. Tomando una respiración profunda, se acercó a la madre y al niño. «Vamos a respirar juntos», sugirió con una calma fingida, que luchaba por corroborar. «Tú, pequeño», dijo mirando al niño, «dime algo que te haga feliz». Mientras el niño titubeaba, Clara miró a la madre y pudo ver el brillo de la esperanza desvaneciéndose en sus ojos. En ese instante, comprendió que no solo estaba ayudando a los otros, estaba desafiando su propia percepción del valor e invitando a los demás a unirse a ella. Sin embargo, el sonido de un grito fugaz rompió el frágil ambiente que estaban forjando. Una mujer en la parte trasera del avión se había puesto de pie, su figura delgada temblando. «No puedo», clamó. El volumen de su voz perturbó la tranquilidad que Clara trataba de instaurar. Ese grito fue un recordatorio egoísta de que, aunque Clara deseaba unirse a los demás para sostenerlos, no todos estaban dispuestos a hacerlo. La fractura en el grupo era palpable. «Debo hacer algo», pensó Clara, una decisión formándose en su mente. Era el momento de tomar la delantera, no solo para ayudar a los otros, sino para recolectar el fragmento de coraje que le hacía falta. «Suéltalo», dijo con firmeza, abrazando su vulnerabilidad. «Estamos juntos en esto, y es posible que la fuerza de uno de nosotros podría ser lo que necesitamos». Cuando Clara se giró hacia la mujer angustiada, una chispa de conexión la golpeó. Esa mujer había sufrido una pérdida, y sus ojos reflejaban un camino oscuro que Clara conocía demasiado bien. «Sé que esto se siente abrumador», empezó, «pero dentro de ti hay una fuerza que no puedes ver. Te invito a que la encuentres». Había algo en su voz que flotó en la cabina y su resonancia afectó a otros, como si la química entre sus almas pudiera mitigar el miedo compartido. De repente, las luces del avión parpadearon y el sonido del motor se tornó en un gruñido bajo. El mensaje de evacuación se repetía. Clara sintió una punzada de pánico, pero también un destello de lucidez. Era el momento de ajustar la narrativa. «Escuchen», gritó, levantando su voz hasta los límites de su ser. «Estamos en una tormenta, pero tenemos la opción de ser una tormenta juntos. No se trata solo de salvarnos, se trata de cómo lo hacemos juntos». La palabra juntos resonó en el vacío, y unos seguros segundos de silencio siguieron a su declaración. Al mirar a su alrededor, Clara se dio cuenta de que estaba conduciendo a las personas hacia una revelación. Aquella era su oportunidad para guiarlos, no solo a un lugar seguro, sino hacia un nuevo sentido de comunidad. Durante los últimos momentos, descubrió que su mayor talento no estaba en controlar la situación, sino en permitir que otros brillaran. La conexión entre ellos se fortaleció de repente, cada intercambio de miradas y palabras convirtiéndose en fragmentos de fortaleza. Mientras la vibración del avión se intensificaba, Clara ya no se llevaba el peso del liderazgo sola. Sus compañeros comenzaron a hablar, a compartir historias, risa nerviosa mezclándose con el eco de súplicas. Ella había comenzado el ciclo, pero ahora se sentía alimentada por la energía colectiva. Era un fenómeno inusual, algo que jamás había imaginado que podría lograr. Pero, al final, el verdadero desafío no había hecho más que empezar. La voz del piloto retumbó de nuevo por los altavoces, esta vez con una instrucción específica. Clara se enfrentó al estallido de nuevas emociones. ¿Estaremos preparados para lo que viene?, se preguntó. Esa pregunta pendía en el aire,
tensa e ineludible. Su liderazgo se probaría en cuestión de segundos, y Clara comprendió que quizás lo que había estado buscando durante toda su vida era la capacidad de ser sostenida, no en momentos de seguridad, sino en la incertidumbre compartida. Con una mirada resuelta, Clara decidió que no se rendiría. ¿Pero cómo podrían enfrentar lo desconocido juntos? Las palabras del piloto resonaban en su mente, y ella podría transformarse en el eje de su verdad. Mientras el avión comenzaba a descender, Clara sintió como el aire en la cabina cambiaba abruptamente. Los murmullos de los pasajeros se convirtieron en una cacofonía de temor y expectativa. El pánico se había apoderado de algunos, pero en su interior, Clara había encontrado un nuevo propósito. Ahora entendía que lo que estaba en juego no solo era su propia supervivencia, sino la de todos a su alrededor. Este era un momento decisivo, y su papel como facilitadora de una comunidad emergente brillaba con claridad. Escuchen, comenzó Clara, su voz resonando con una firmeza que ella misma no sabía que poseía. Este es un momento crítico, pero somos más fuertes juntos. Necesitamos mantener la calma y seguir las instrucciones que el piloto nos brinde. Todos estamos aquí para apoyarnos. Vamos a trabajar como un equipo. Los rostros de los pasajeros comenzaron a transformarse. La ansiedad dio paso a la determinación. Clara notó cómo el hombre que había estado frente a ella se levantó, decidido. Clara tiene razón. Vamos a ayudarnos. Si todos tomamos un papel, podemos hacer esto. Esa afirmación resonó en la cabina, y como un efecto dominó, las manos comenzaron a levantarse, ofreciendo ayuda, ideas y hablar sobre las formas de prepararse para el aterrizaje. Clara sintió una oleada de energía fluir a través de ella. Su impulso había desencadenado algo poderoso, algo que la había acompañado a lo largo de su vida y que ahora se manifestaba de forma tangible. Desde la humildad de su historia personal hasta la conexión genuina que se había formado, tomaba más peso en su vida que cualquier estatus o reconocimiento. Mientras el avión comenzaba a descender, Clara habló con una serenidad renovada. Recuerden, el pánico no nos protegerá. La resiliencia lo hará. Estaba hablando públicamente sobre la vulnerabilidad, no como una debilidad, sino como una fortaleza que controlaba la situación. Las miradas de sus compañeros pasajeros ahora estaban fijas en ella, pero ella ya no se sentía como una impostora. Había una validación compartida en el dolor y la esperanza, y todos estaban unidos por el deseo de sobrevivir. Los pasajeros comenzaron a crear una línea de comunicación. Algunos coordinaban la distribución de máscaras de oxígeno, otros organizaban los asientos, mientras que otros brindaban palabras de aliento a los más ansiosos. El avión vibraba, pero en medio de esas sacudidas, Clara sentía que había establecido una red de apoyo que nunca pensó tener. Era un testimonio del poder del trabajo en equipo, un recordatorio significativo de que juntos podían enfrentar incluso las experiencias más angostas. Finalmente, cuando el avión tocó tierra de forma abrupta, las luces de emergencia comenzaron a parpadear. El momento de la decisión había llegado. Clara se sintió intensa, pero a su vez aliviada. Había pasado por el fuego de la adversidad y había naufragado en sus dudas, pero la transformación personal había ocurrido. Salgamos en orden, clamó Clara, dándose cuenta de que no solo había enfrentado su propia lucha interna, sino que había ayudado a otros a rebelarse. La comunidad que había generado la acompañaba en ese nuevo capítulo. Al dirigirse hacia la salida, cada uno llevaba consigo no solo sus equipajes, sino también un nuevo sentido de propósito. La resistencia y el coraje se reflejaban en sus ojos, se sentían habitantes de un nuevo destino. Mientras se alejaban del avión, un grupo de pasajeros se acercó a Clara. Gracias, dijo uno de ellos con gratitud. Sin ti, no habríamos podido manejarlo. Otros asintieron, y Clara sintió que el impacto de sus acciones se extendía más allá de ese vuelo. Se había convertido en la voz de la resiliencia, abrazando su identidad y,
Más importante aún, había redescubierto su valentía. Mientras se aventuraba hacia la terminal, Clara conoció una verdad fundamental: transitar su camino hacia la autoaceptación y el genuino liderazgo trascendía el viaje físico que acababa de completar. Había logrado un cambio significativo en su mundo interno y había convertido el dolor de la exclusión en una fuerza motriz de conexión. Había crecido, no por la conversación con otros, sino porque se había atrevido a liderar desde su vulnerabilidad. En su trayecto a casa, con el corazón lleno de esperanza, sabía que este no era el final, sino un nuevo comienzo. Su relación con el valor y la dignidad se había redefinido. Ahora sabía que ser vista y escuchada no era un lujo, sino un derecho inherente a su humanidad. Clara estaba lista para enfrentar la vida con una confianza sólida. Había conquistado sus miedos y había logrado establecer su posición en el mundo, y ningún estigma podría quitarle ese reconocimiento. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entenderán la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.